El coronavirus es invisible. El dorado, no. Lo puedes ver centímetro a centímetro. En los protocolos de bioseguridad, las cámaras térmicas, las barreras de protección. Lo puedes ver ayudando a que los vuelos humanitarios lleven a colombianos y viajeros de otros países a sus casas. Lo puedes ver en los miles de toneladas de equipos e insumos médicos que recibe para todo el país. Lo puedes ver en los elementos de protección de las personas que te cuidan y en los de las que cuidan la seguridad de nuestro país y nuestros recursos. Lo puedes ver en todos los que pronto volverán a llevarte por Colombia y el mundo. Un mundo que ya no es el mismo. Por eso nos reinventamos. Trabajando juntos, unidos, con rigurosidad, preparándonos para estar a la altura de los mejores y seguir siendo el orgullo de todos los colombianos. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado Supertransporte. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar liderando este webinar. Mi nombre es Tomás Aragón, yo soy el gerente de operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, y estoy muy contento de que nos acompañe gente de toda la región. Es así como nos está acompañando gente de Argentina, Bolivia, Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay. Así que un saludo muy cordial a todos los colegas que nos van a acompañar durante estas 2 horas de webinar. Nos están viendo aproximadamente inscritas 400 personas, estamos llegando al orden de 200 personas en este webinar. Y esta es una oportunidad que tenemos como Aeropuerto El Dorado, invitarlos a todos ustedes como parte de nuestro compromiso en la seguridad operacional. Y hemos querido tener esta alianza estratégica con QSL Consult, que es una empresa que ha tenido durante esta pandemia una vasta experiencia en realizar webinars y capacitaciones, justamente para hablar de todos estos temas de SMS y de factores humanos. Así que los voy a ir invitando a medida que vayamos pasando las presentaciones, a estar muy atentos a hacer las preguntas que requieran. Para eso, nosotros vamos a tener unas... y con esto vamos a tener un poco las normas de este webinar siguiente, por favor. Y las normas son muy básicas, vamos a tener silenciados todos los micrófonos, obviamente, para que solamente puedan hablar ambos expositores. Tenemos 2 expositores en la tarde. Vamos a apagar todas las cámaras y solamente tendrán visible la cámara de los que estamos hablando en algún momento. El chat estará activo durante todo momento para que ustedes puedan hacer preguntas. Todas estas preguntas serán contestadas. Obviamente es muy probable que no alcancemos a contestar todas las preguntas, pero como nosotros en este webinar y mediante su inscripción, ustedes anotaron sus correos electrónicos, vamos a contestar todas esas preguntas y les llegarán a sus correos. Obviamente este webinar va a ser grabado y también vamos a tener la posibilidad de mandarles todas las presentaciones en formato PDF a medida que pasen los días. Para eso tenemos un equipo robusto que estará contestándoles todos. El objetivo de nuestro webinar finalmente es poner en común el elemento de gestión del cambio asociado al tercer componente, el SSP y el SMS, aseguramiento de la seguridad operacional, para controlar los riesgos asociados a su impacto en el factor humano con el contexto de aeródromo. Aquí es muy importante que vamos a tocar 2 componentes del SMS, como es el gestión del cambio y el aseguramiento de la seguridad, más la promoción de la seguridad. Nosotros a nivel internacional, con este webinar, eso es lo que queremos, promocionar la seguridad operacional. Si bien es cierto, el webinar tratará sobre el contexto de la gestión de aeródromo, pero en el marco teórico, esto aplica también a cualquier proveedor que trabaje en el sistema aeroportuario. Eso es sumamente importante. La orientación pedagógica está diseñado para comprender acciones que permitan al personal y a los proveedores de servicio de la aviación civil
gestionar los riesgos asociados a los cambios en su gestión. Entonces, eso es sumamente importante. Siguiente, por favor. La metodología, exposición y análisis de cada uno de los temas. Acá nuestros expositores van a exponer estos dos temas durante esta tarde. Vamos a tener un análisis de las preguntas y opiniones de los participantes. Esto será grabado, este webinar, obviamente, para que esté a disposición de todos ustedes. Y se distribuirá posteriormente. También tendremos una distribución del flujo del proceso de la gestión del cambio. ¿Ok? Siguiente, por favor. La agenda es muy corta, en este sentido empezamos a las 3 de la tarde, tenemos a nuestros dos expositores, que es José Castellano y Patricio Cancino. Ya les voy a presentar a José Castellano, y ellos básicamente nos van a hacer sus presentaciones. Posterior a esto vamos a tener las preguntas y vamos a tener unas conclusiones y cierre de lo que es nuestro webinar. Bueno, el temario son dos temas durante la tarde: SMS y gestión del cambio, a cargo de José Castellano, y el cambio y su impacto en el factor humano que es sumamente importante hoy día a producto de la pandemia. Ya les contaré un poquito más adelante cómo ha sido la experiencia del Aeropuerto El Dorado en este sentido, cuando ya estemos hablando con Patricio. Y vamos a iniciar ahora con la presentación de José Castellano. Si quieres me das el siguiente slide, por favor. José Castellano, que afortunadamente nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, José, qué gusto tenerte acá en este webinar, qué gusto que nos acompañe. José Castellano lo conocen mucha gente en la industria, es un profesional con más de 50 años de experiencia en la aviación comercial, piloto de transporte de línea aérea, fue vicepresidente técnico de marketing en Aeroperú, director de operaciones, de calidad de operaciones en el grupo LAN, CEO de Viva Air Perú y actualmente consultor OASI e IATA. Director de QSL Consult, que es con quien nos acompaña hoy día, especializado en implementación de sistemas de gestión, habiendo trabajado en más de 54 países. Y como les decía al inicio, les comentaba, con vasta experiencia en webinar, que han venido trabajando desde que se inició la pandemia, hace ya un año que llevamos con esta pandemia. Así que, José, feliz de estar contigo. Adelante con tu presentación, el auditorio virtual es todo tuyo, autorizado a despegar, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, y muy bienvenidos a todos los que nos acompañan de muchísimos países. Así que bienvenidos todos. Veo muchos amigos y amigas conocidos que hemos hecho varias actividades durante estos meses de encierro. Así que mucho gusto de estar con todos ustedes. Nuestra intención es básicamente orientarnos a lo que es el concepto de gestión de riesgo desde lo que es el SMS. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es una revisión muy rápida sobre los conceptos básicos que están asociados a la seguridad operacional. Y lo primero que hay que comprender es el hecho de que seguridad operacional es un logro, es un estado, es un resultado. Seguridad operacional no es tener un SMS, no es tener métodos, no es tener herramientas, no es tener un gerente que de alguna manera esté ligado a la seguridad operacional. Esos son todas ayudas, elementos que nos facilitan poder lograr seguridad operacional. Seguridad operacional es en esencia riesgo controlado respecto a la posibilidad del accidente de aviación. Si el riesgo no está controlado, no hay seguridad operacional. Y ese es uno de los graves problemas que estamos teniendo en nuestra región, puesto que en la mayoría de los casos, las propias autoridades están principalmente orientadas a verificar que se cumplen los elementos del SMS, pero se está haciendo muy poco en verificar que efectivamente todos esos elementos facilitadores nos ayudan a lograr riesgo controlado. Y eso es lo que de alguna manera vamos a analizar el día de hoy. Tenemos dos documentos importantes: la gestión de la seguridad operacional desde el punto de vista del anexo 19, es el último anexo de la OASI, y aquí nos indican los estándares, qué es lo que tenemos que cumplir. Y además, la propia OASI tiene el documento 9859, que es solamente una orientación, no es nada más que una orientación, es darnos guía para comprender mejor cuáles son los requerimientos que efectivamente tenemos que cumplir. Nuestro SMS está compuesto por 4 componentes y 12 elementos.
Y estos son los componentes y elementos que están descritos en ambos documentos que he manifestado. La empresa, es decir, el proveedor de servicios, puede ser un operador aéreo, un aeropuerto, un control de tránsito aéreo, una organización de mantenimiento, etcétera, etcétera, tienen que establecer los procesos, aquellos procesos que permiten poder cumplir con los 12 elementos y con los 4 componentes. En QSL hemos desarrollado una metodología muy simple para poder entender qué procesos se necesitan para cumplir con los requerimientos del SMS. Son 12 procesos que hemos instalado, que hemos desarrollado, y estos procesos están claramente trabajados en una plataforma que también se las voy a mostrar el día de hoy, que se denomina QSL eWeb. Yendo a la materia que nos toca, el tercer componente del SMS tiene 3 elementos. La observación y medición del rendimiento en materia de seguridad, que no es nada más que fiscalizar qué está pasando, cómo estamos realmente trabajando el riesgo, qué tan bien está el riesgo controlado. La gestión del cambio, que es la materia que nos corresponde en este webinar, que básicamente identifica los posibles nuevos riesgos introducidos por cambios que tengamos en nuestro contexto interno o en nuestro contexto externo, es decir, en el contexto en el cual operamos. Y por supuesto, como elemento final, la mejora continua del SMS. ¿Y qué significa la mejora continua? Que el SMS cada vez se haga más robusto para lograr su misión, que es básicamente controlar el riesgo frente al accidente de aviación. Dado que nos vamos a concentrar en este tercer componente, aseguramiento de la seguridad operacional, les traía aquí este dibujo, que es un copy-paste del manual de orientación que tiene la FAA para la implementación de SMS en todo tipo de proveedor de servicios. Y como ustedes pueden ver ahí, este cuarto componente lo que hace es evaluar la efectividad de los controles de riesgo y poder identificar nuevos riesgos. Y esa es la razón por la cual la gestión del cambio es un elemento de este de este tercer componente, dado que la gestión del cambio nos permite poder identificar nuevos peligros y sus riesgos asociados representados por el propio cambio. Todo cambio genera evidentemente nuevos riesgos que pueden ser bajos o pueden ser muy altos, pero lo importante es que sepamos cuáles son esos riesgos para obviamente poder tratarlos. Los 4 componentes del SMS y en la forma como nosotros lo vemos es que la gestión de riesgo es el corazón del sistema de gestión de seguridad operacional. Los otros 3 componentes son básicamente orientadores y controladores que nos permiten poder entender si el riesgo está realmente controlado o no. Es decir, si logramos ese estado deseado, ese estado en el cual el riesgo está debidamente controlado. La política y objetivos nos da los elementos de gobernanza, es decir, está de alguna manera conformado por las políticas, los objetivos, las responsabilidades, es decir, nos da orientación respecto del riesgo que queremos controlar. La promoción de la seguridad operacional lo que hace es brindarnos la capacidad de poderlo hacer. Esto no lo hacen las máquinas, esto no lo hacen los equipos, no lo hacen las computadoras. Esas son herramientas. Quienes hacen gestión de riesgo somos nosotros, las personas que estamos involucrados en cada una de las organizaciones de los proveedores de servicio. Por lo tanto, tenemos que tener las capacidades para hacer la gestión del riesgo. Tenemos que tener una cultura positiva de seguridad operacional. Y
el componente tercero, que es el aseguramiento de la seguridad operacional, lo que hace es controlar si efectivamente el riesgo está controlado y si aparecen en nuestra operación nuevos riesgos que requieran ser controlados. Algo importantísimo que muchas veces no se dice: el sistema de gestión de seguridad operacional tiene que estar basado en el entendimiento cabal de los factores humanos. Y aquí en esta lámina yo uso un acrónimo que lo utiliza, que fue quien lo desarrolló en realidad, CASA, la Autoridad Aeronáutica de Australia, donde el concepto de entorno, que obviamente incluye la cultura, lo saca afuera para darle mayor visibilidad. Este cuarto componente lo que nos permite es poder generar una cultura positiva. La cultura positiva es esencial. Si no hay una cultura positiva, es muy difícil que realmente las personas de la organización estén comprometidas con gestionar sus riesgos. Esa es la razón por la cual tenemos que vincular directamente a los factores humanos y en especial a la cultura de la organización a la gestión de la seguridad operacional. Es importante entender de que las personas con compromiso, con competencia, con conductas adecuadas y que generan esta cultura positiva, logran este riesgo debidamente controlado. Acuérdense entonces que seguridad operacional en el contexto de la UASI es riesgo controlado frente al accidente de aviación. Yo muchas veces prefiero no usar la palabra seguridad operacional, sino decir riesgo controlado, porque de esa manera entiendo que seguridad operacional es un estado y no es algo que aparece de la nada y no tiene nada que ver con las herramientas, las personas y los métodos. Esos son los elementos facilitadores que nos permite poder controlar el riesgo. Entonces, hay que pensar, seguridad operacional es igual a riesgo controlado. En el caso específico de aeródromos, y aquí les traigo una lámina de algunos procesos relacionados con los aeródromos, que tienen que en cada proceso el riesgo estar controlado frente a la posibilidad de que en el proceso se introduzcan peligros que pudiesen generar obviamente un accidente de aviación. Esto mismo que he dicho para el caso de aeródromos como un proveedor de servicio es aplicable a cualquier otro proveedor de servicio. Lo único que hay que cambiar son esos acrónimos de cada proceso. En el caso de un operador aéreo, obviamente tenemos el proceso de vuelo, el proceso de despacho, el proceso de ground handling, etcétera, etcétera. En el caso específico de mantenimiento, tenemos obviamente los procesos de ingeniería, los procesos de generación de task orders, los procesos de control de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que entender es que lo que primero que tenemos que comprender en relación a la gestión del riesgo es que tenemos que identificar muy claramente cuáles son nuestros procesos, especialmente los procesos operacionales, que son los que pueden introducir peligros a la operación de aeronaves y generar el accidente aéreo. En esta lámina tienen un ejemplo de algunos procesos que he puesto, tanto para el área comercial como el área de operaciones de un aeródromo. Y aquí, en las siguientes láminas, tengo algunos ejemplos que están principalmente enunciados en el anexo 14 y en los manuales de la UASI sobre gestión de aeródromos. Aquí tenemos un listado de los distintos procesos que tienen los aeropuertos. Y simplemente este es un listado para que ustedes puedan ver que en cada uno de estos procesos tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en esos procesos, qué es lo que esos procesos pueden influir en la operación de las aeronaves y obviamente generar la posibilidad
de un accidente de aviación. Acuérdense que el accidente de aviación solamente es un suceso en el cual se está operando la aeronave. Si la aeronave se está manteniendo, si la aeronave está estacionada sin la intención de vuelo y pasa algo que produce una desgracia o fatalidades, por supuesto, o la destrucción de la aeronave, eso no es un accidente aéreo. El accidente aéreo, de acuerdo al anexo 13, es un suceso que sucede en la fase de operación de las aeronaves, sean tripuladas o no. Y si ese suceso genera fatalidad o pérdida de la aeronavegabilidad de la aeronave o simplemente la pérdida de la aeronave, entonces se considera un accidente aéreo. Lo que tenemos que hacer, en buena cuenta, es analizar en cada uno de los procesos, ya sea del aeródromo, de control de tránsito aéreo, del operador aéreo, de cualquiera de los proveedores de servicio, en esos procesos, qué peligros pueden influenciar en la posibilidad de un accidente aéreo. Entendido esto, entendida la base de lo que significa la gestión de seguridad operacional, vamos a ir ya a entender lo que es el proceso de gestión del cambio dentro del SMS. Y aquí lo que les muestro es un copy-paste del documento 9859 de la 4ª edición. Algo importante que ustedes deben saber y se lo he destacado en letra negrita. Este componente número 3 lo que hace es entender el rendimiento. ¿Qué significa rendimiento? El desempeño, el logro, el resultado en materia de seguridad operacional. Si quitamos la palabra seguridad operacional y lo reemplazamos por riesgo controlado, entonces lo que estamos analizando con este componente 3 es cuál es el rendimiento de la organización respecto de el riesgo. ¿Qué logró la organización respecto al riesgo? ¿Está controlado o no está controlado? ¿Sus acciones para controlar ese riesgo son eficaces? Eso es lo que tenemos que analizar con este componente número 3. Lo que estamos viendo entonces es si efectivamente el SMS funciona. Y esto es lo que también las autoridades aeronáuticas deben evaluar. ¿El SMS de los proveedores funciona? El hecho de que tengan una política, de que tengan un gerente, de que tengan un proceso de gestión del cambio, que tengan un proceso de reporte, ¿está dando como resultado riesgo controlado? Eso es lo que hay que evaluar. Y por supuesto, y por eso es que la gestión del cambio está en este tercer componente del SMS, tenemos que identificar nuevos peligros que se introduzcan producto de cambios, tanto en nuestro entorno o contexto interno o el contexto externo, dado que esos cambios pueden evidentemente introducir nuevos peligros y por lo tanto nuevos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el proveedor de servicios para cumplir con uno de los elementos del tercer componente, que es gestión del cambio? Es tener un proceso que le permita identificar los cambios que puedan introducir nuevos riesgos. Esa es la idea. Aquí hay bastante confusión. En muchas auditorías que he hecho, especialmente auditorías que tienen que ver con ISAGO, con IOSA, con ISA o auditorías de OASI en cumplimiento del anexo 19, me he podido dar cuenta que en la gran mayoría de los casos
las organizaciones han generado un proceso para implementar cambios. Y ese proceso para implementar cambios normalmente son gestión de proyectos. Se va a generar un cambio X. Voy a construir una nueva pista, voy a construir un hangar, voy a cambiar un reglamento, lo que fuere. ¿Cómo hago ese cambio? Eso es una gestión de proyecto, pero no es gestión del cambio tal como lo está pidiendo el SMS, porque lo que me está pidiendo el SMS es identificar si los cambios que voy a introducir a mi sistema de gestión y a mi operación van a introducir nuevos peligros y sus riesgos asociados. Y al entender esos nuevos peligros y esos riesgos, antes de implementar los cambios, voy a gestionar el riesgo. De eso se trata el elemento gestión del cambio. Por lo tanto, una vez identificado estos peligros que nuestros cambios que vamos a realizar puedan introducir a nuestro sistema de gestión, lo que vamos a hacer es aplicar la gestión de riesgos, lo que en inglés se llama el Safety Risk Management, SRM, Safety Risk Management. Entonces, el componente número 3 que identifica nuevos peligros está íntimamente asociado a la gestión de riesgo, que es el componente número 2. Y algo importante, y esto nuevamente es un copy-paste del documento 9859, hay que analizar y considerar las consecuencias del cambio sobre el personal. Y esa es la razón por la cual tenemos esta tarde a Patricio Cancino, que es un experto en factores humanos, para que nos explique qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en relación al factor humano. No estoy hablando de los factores humanos. El factor humano es el life work, las personas, nosotros. ¿Cómo nos influye ese cambio? ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo el entorno, y especialmente ahora este entorno terrible que estamos viviendo frente al COVID-19, cómo lo enfrentamos? ¿Cómo nos impacta? ¿Qué vamos a hacer para proteger nuestra salud y, por supuesto, proteger nuestras operaciones? Y eso significa que tenemos que tener una comunicación y una participación muy efectiva para poder entender qué es lo que está pasando con el factor humano y atender sus necesidades. Y para ello, como le digo, Patricio va a estar a cargo de esa disertación. Entonces, en la gestión del cambio, para poder cumplir con este elemento del tercer componente, vamos a usar el proceso de gestión de riesgo que está en el segundo componente del SMS. Y aquí les muestro, este es un flujo, yo se lo vamos a enviar también a todos en PDF para que ustedes lo tengan y para que esto sea de alguna manera una metodología que ustedes la puedan utilizar. Y el flujo de gestión del cambio, tal como lo pide el anexo 19 en el tercer componente del SMS, nos pide primero entender los cambios, cambios que gatillan, cambios en software, cambios en hardware, cambios en entorno y cambios en liveware, cambios en las personas. Identificar esos cambios, describir las razones por las cuales vamos a hacer ese cambio y luego hacernos una pregunta. ¿Este cambio altera la eficacia de los controles de riesgo que ya tengo dentro de la organización? Y si la respuesta es sí, entonces tengo que evaluar los controles de riesgo existentes
y generar la modificación que sea necesaria en esos controles. Y finalmente, luego de haber hecho eso, recién voy a generar la implementación del cambio, que en esencia no es nada más que nuestros planes de acción o gerencia de proyectos, como ustedes quieren llamarles. Implementamos el cambio cuando tenemos seguridad de que el riesgo que ese cambio está introduciendo está debidamente tratado con modificación en los controles de riesgo existentes. Pero el cambio podría no alterar esos controles de riesgo, no toca a esos controles de riesgo. Entonces, si es no, voy a la siguiente pregunta. ¿El cambio introduce nuevos riesgos al sistema de gestión o a seguridad operacional? Y si la respuesta es sí, entonces inmediatamente aplico el proceso de gestión de riesgo y luego de que el riesgo está debidamente controlado a través de controles de riesgo establecidos, entonces procedo a implementar mi cambio. Si no introdujese nuevos riesgos, perfecto, no hay nada más que hacer. Se cerró el caso de gestión del cambio y vamos directamente a implementar el cambio. Pero eso queda totalmente registrado. El cambio no trae nuevos peligros, no trae por lo tanto nuevos riesgos, no es necesario gestionar el riesgo, entonces procedo directamente a realizar el cambio mediante una gestión de proyecto. Entonces, importante, la gestión del cambio involucra los siguientes procesos de nuestro sistema de gestión, que obviamente incluye el SMS. La gestión del cambio, que identifica esos nuevos peligros. La gestión del riesgo, que va a tratar esos nuevos riesgos y los va a controlar. Y luego la implementación del cambio propiamente tal, que, como les digo, en muchas empresas le llaman gestión de proyectos. Es decir, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer, quién se hace responsable, en qué tiempo, con qué recursos, con qué presupuesto, etcétera, etcétera. Eso es en esencia una gestión de proyectos. Para poder entender esta relación entre el Safety Risk Management y el Safety Assurance, este dibujo es un copy-paste de la guía de la FAA. La gestión de riesgo se realiza siempre cuando estamos planeando respecto de nuestro sistema de gestión. Y antes de empezar a operar, obviamente, establecemos si nuestros riesgos están debidamente controlados a través de controles de riesgo. Pero en la fase de operación, en la fase ya de que el proveedor de servicios está cumpliendo su misión, un aeropuerto, un control de tránsito aéreo, un operador aéreo, etcétera, está operando, es decir, está en pleno funcionamiento. Ahí aplicamos el Safety Assurance, ¿para qué? Para identificar si lo que estamos haciendo se está haciendo de acuerdo a lo planeado, para identificar cuál es nuestro rendimiento en relación a la gestión de riesgo y poder identificar nuevos peligros. Y obviamente, si esos nuevos peligros nos traen nuevos riesgos que debemos tratar, entonces pasamos de esta evaluación de nuestro sistema a gestión de riesgo. Y ahí ustedes pueden ver muy claramente la interacción del componente número 3 y el componente número 2. Y aquí es el mismo cuadro. Esto simplemente lo he puesto en español para que se entienda mejor. Y dice exactamente lo mismo. Si mientras nosotros estamos operando detectamos nuevos peligros y nuevos riesgos,
entonces nos vamos a hacer la gestión del riesgo. ¿Para qué? Para controlar dichos riesgos. Bien, el proceso de identificación de peligros y gestión de riesgo es bastante sencillo. Primero tenemos que identificar los peligros, le damos un nivel sobre la base de probabilidad, severidad o gravedad y establecemos si el riesgo es tolerable o no es tolerable. Y si no es tolerable, vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Así de simple. Aquí tenemos la gestión del riesgo de acuerdo a la norma ISO 31000. Esta es la versión del 2018. Hay varias ediciones de esta norma. La última es del 2018. Dice exactamente lo mismo. Primero tenemos que entender el contexto en el cual estamos trabajando. Y luego hacemos una evaluación del riesgo identificándolo, analizándolo, es decir, entendiendo su magnitud y entendiendo su naturaleza, y luego estableciendo si es tolerable o no es tolerable. Y si no es tolerable, lo voy a tratar. Nuevamente, el proceso de gestión de riesgo de la ISO 31000 no tiene ningún problema con relación a lo que pide OASI. Mi recomendación es usen esta metodología, está muy clara. Los documentos de la ISO en relación al tema de gestión de riesgo se aplican a todos los sistemas que la ISO ha desarrollado, sistema de calidad, sistema de gestión antisoborno, sistema de gestión de seguridad alimentaria, seguridad ambiental, seguridad de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos esos distintos sistemas y por supuesto también para nuestro SMS, podemos usar la norma ISO 31000. Bien, lo que les acabo de decir y el flujo que les he mostrado, lo vamos a ver de manera práctica. QSL desarrolló un software, en realidad es una plataforma más que un software, que está basado en procesos. Y esos procesos nos permiten poder relacionar los procesos y generar acciones para ya sea la gestión del riesgo o la mejora de nuestro sistema de gestión. En esta plataforma yo les he generado un ejemplo real de aeródromos, básicamente para que ustedes vean este flujo y lo van a ver que está totalmente desarrollado en la plataforma que hemos creado. Esta plataforma, la gran ventaja es que sigue la nomenclatura de la organización ISO con respecto a sistemas de gestión. Es decir, se maneja en los distintos capítulos de las normas ISO. Eso es una gran ventaja porque yo puedo aplicar esta plataforma a cualquier norma ISO y, por supuesto, a el desarrollo y la configuración del SMS. Bien, vamos a ver entonces la parte práctica. Voy a ir a la plataforma propiamente tal. Esta es la plataforma. Ya he ingresado con mi logo, o sea, mi nombre de usuario. Y lo que voy a hacer es, aquí como ustedes pueden ver, están los capítulos de la organización ISO para cualquier sistema de gestión y aquí también están los 4 componentes del SMS. Voy a ir a la parte de planeación o planificación y aquí en planificación voy a gestión del riesgo y del cambio y aquí lo que estoy viendo es básicamente 3 elementos dentro de la plataforma. La matriz de riesgos, que en esencia es mi portafolio completo de riesgos, la gestión del riesgo y la gestión del cambio. Vamos a ir entonces a la gestión del cambio, dado que estamos haciendo un caso real. Aquí, como ya lo tengo finalizado, lo voy a buscar para mostrárselos. Este es la gestión del cambio número 15. Y aquí ustedes pueden ver, esto ya está terminado. Simplemente quiero que ustedes vean el flujo, eso es lo que me interesa, que vean el flujo completo. El cambio es un cambio relacionado con un mantenimiento en las áreas de rodaje en la pista 05 izquierda de un aeropuerto X, por lo que vamos a hacer obviamente un cambio que es interno. Lo he puesto como una criticidad media
y hay un cambio en hardware, porque vamos a tratar específicamente el área de movimientos. Por lo tanto, es parte de la edificación. Yo me he puesto como iniciador y responsable de todo porque este software manda mails. Entonces, la idea es que manda mails a quien sea responsable, a quien va a verificar, a quien va a gestionar el riesgo, etcétera. Siempre está mandando mails a las personas que están involucradas. Esta fue la fecha de inicio, que fue el día 22. ¿Y por qué hacemos este cambio? Porque obviamente requerimos que se haga mantenimiento de esas áreas de rodaje y genera obviamente un peligro que puede generar un accidente de aviación, dado que va a afectar el frenado de las aeronaves. Y entonces, una vez que ya detecté yo el peligro, ya lo tengo aquí establecido, entonces aquí me está llevando directamente a la gestión de riesgo. Entonces aquí este proceso está ligado a la fase de gestión de riesgo, que ven ustedes aquí la fase 2, y entonces me voy a la gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo que tengo, que aunque ustedes pueden ver que esto está ligado a la gestión del cambio número 15, y tiene que ver con un proceso de cambio en mantenimiento. ¿Y cuáles son los peligros? Aquí está establecido. Es un peligro de tipo operacional y obviamente va a impactar en la seguridad operacional. Y aquí describo cuál es el probable impacto que tiene este peligro. Y obviamente esto puede generar destrucción o daño a aeronaves y fatalidades a personas. Por lo tanto, cuando la aeronave está, por supuesto, está operando en el aeropuerto, en las calles de rodaje. Por lo tanto, es un tipo de riesgo de tipo SMS. Aquí vimos que esto puede ser severo y por lo tanto probable, y por lo tanto acá me da automáticamente el nivel de riesgo. Si yo cambiara esto, me lo va a cambiar automáticamente. No lo voy a guardar porque este caso ya está terminado. ¿Requiere tratamiento? Por supuesto. Y aquí hago una especie de resumen de los tratamientos o los controles de riesgo que voy a establecer. Y lo bueno de todo esto, que esto que hemos puesto acá son 4 acciones que ya hemos establecido. Una acción número 46, la 47, la 48 y la 49 que están ligados a esta gestión de riesgo número 11, que está ligado al proceso de gestión del cambio número 15. Se dan cuenta que está todo interrelacionado. Y aquí que tengo en esta acción número 46, estoy emitiendo un NOTAM respecto del trabajo que voy a realizar y el objetivo es obviamente alertar al personal operativo y el indicador es sí o no, digital. ¿Se emite el NOTAM o no se emitió el NOTAM? Así de simple. Acá le puedo poner el tiempo en días que esto me significa, emitir el NOTAM. El tipo de acción, evidentemente, es un control de riesgo, es una acción preventiva. Aquí le he puesto baja simplemente porque quiero ver que ustedes vean que se puede poner cualquier prioridad. Alta, baja, media. Nuevamente, yo soy el responsable. Aquí hay una confidencialidad en la información. Y tenemos la ejecución de la acción, que ya está concluido, como ustedes pueden ver acá. Tenemos una verificación de la acción, y esta acción fue verificada de manera eficaz, y por lo tanto se cierra esta acción. ¿Se dan cuenta? Esta es solamente la acción. Si nosotros vamos a la otra acción, aquí fue el acordonamiento del área que estamos trabajando, y nuevamente es exactamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, aquí también hemos concluido la acción, está hecho el acordonamiento y la señalización de las áreas, fue verificado, y en este caso, al ser eficaz, se cierra la acción. La gran ventaja es que si esta acción queda abierta o no se ha hecho, automáticamente el software les alerta, no se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho, tienen que realizar la acción que ustedes se propusieron. Aquí está la otra acción, que es la asignación de personal de supervisor, que vamos a ponerlo en el área de trabajo para que esté supervisando lo que se está haciendo y obviamente que todo lo que se ha planificado se cumpla. Nuevamente,
esta acción también está ya implementada y por lo tanto fue concluida. Acá está la verificación y dado que se verificó como eficaz, se cierra la acción. Podemos ir a la siguiente acción, que es un entrenamiento TEM, Threat and Error Management, a nuestros supervisores. Y ese entrenamiento TEM es básicamente para que, mientras están haciendo la labor de supervisión, tengan mucho cuidado con lo que está sucediendo en el área de trabajo y puedan inmediatamente detectar nuevos peligros y, por supuesto, alertar al área de operaciones. Nuevamente, el entrenamiento fue hecho. Aquí tuvimos un indicador de personal entrenado versus personal asignado por 100, y esto nos da una unidad de porcentaje, y la meta, por supuesto, 100%. Esto se hizo. Aquí yo le cambié, se dieron cuenta, le puse urgente, y esta acción está culminada. Se verificó la eficacia del entrenamiento y por lo tanto está concluido. Como ustedes pueden ver, en la gestión del riesgo, las 4 tareas que nos pusimos como acciones de controles de riesgo están hechas. Ustedes aquí pueden ver la información, la descripción de la acción, el objetivo, el indicador, el tipo de acción, responsable, fecha tentativa, responsable de la verificación y la propia verificación. Así que todo queda totalmente ligado. Y si vamos ya al proceso de gestión del cambio, entonces, al haber hecho todo, esto ya se encuentra aprobado y por lo tanto, ¿qué cosa quiere decir esta situación? Que al haber identificado los peligros a través de mi proceso de gestión del cambio, al haber tratado los nuevos riesgos y al haber concluido con toda y cada una de las acciones de control riesgo, entonces la gestión del cambio se da por aprobada y ahora ya se puede proceder a realizar el cambio propiamente tal. Es decir, nuestra gerencia de proyecto para la realización del cambio. Como ustedes pueden ver, esto sigue exactamente lo que nosotros hemos puesto en este flujo. Y por lo tanto, si ustedes usan este flujo como teoría y siguen este flujo y lo hacen con cualquier herramienta que puede ser una planilla Excel o documentos Word o cualquier herramienta de Microsoft Office, entonces les va a funcionar el proceso de gestión del cambio tal como lo pide la OASI en el anexo 19. Muy bien. Importante, seguridad operacional es un estado en el cual el riesgo está debidamente controlado. Obviamente, si estamos hablando de seguridad operacional, este es un riesgo relacionado con la posibilidad de accidente de aviación. Otra cosa importante que les he manifestado en esta breve charla es que la gestión del riesgo es el corazón del SMS y tiene que estar basado en entender los factores humanos, Shell, y en especial el factor humano, LifeWord. Y para ello, adelante, Tomás. Muchas gracias, José. Muy agradecido por tu presentación, sin duda sumamente importante. Nos estaremos viendo al final del webinar. Te agradezco la presentación y ahora vamos a ir con la siguiente presentación. Quisiera decirles a todos también que es importante que diligencien la lista de asistencia, porque mediante esta lista obviamente les va a llegar la presentación, les va a llegar el video también de lo que están viendo para que puedan tenerlo y trabajarlo internamente, sobre todo lo que ya nos habló José Castellano. Ahora vamos a hablar un poquito del cambio y su impacto en el factor humano. Yo quiero
hacer un poquito y acordarme hace algún par de años atrás, recuerdo, haber estado trabajando en el aeropuerto de Santiago de Chile, y me llevaron una vez a un hangar que queda en el sector de atrás del aeropuerto, entre las pistas, digamos así, y me encontré en un taller que me invitó una empresa aérea que existía en ese entonces, que se llamaba La Deco, y nos invitaron y me encontré con pilotos, con tripulantes, con gente mecánicos, con controladores de tránsito aéreo, mucha gente, y yo dije, ¿y qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿para qué me invitaron? En ese entonces se llamaba ALR, creo que se llamaba ALR, no tengo esa memoria, Patricio nos recordará, Autoridad, Liderazgo y Recurso, creo que era, y estaba asociado a este tema de los factores humanos, y nos vimos jugando, y en un taller, en el suelo, con tripulantes, y yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Dónde conjuga el piloto, el controlador, la persona que trabaja en el aeropuerto? En este concepto. Después eso es paralelo al CRM, cuando estaban naciendo prácticamente estos conceptos. ¿Y a dónde voy? El factor humano es súper importante en las operaciones aeroportuarias. Debemos recordar que nosotros estamos comunicándonos de esta manera, y no estamos en un auditorio hoy día, en una charla con todos presenciales, estamos de esta manera virtual, y esto nos ha pegado durante el último año. El aeropuerto El Dorado es un aeropuerto que movía alrededor de 35 millones de pasajeros, y me imagino que a toda la industria, a todos los que nos acompañan les pasa exactamente lo mismo. Hoy día estamos operando a un 40% de la capacidad que teníamos, y Colombia estuvo detenido durante 7, 8 meses sus operaciones, solamente operando con aviones cargueros y operaciones de vuelos humanitarios, similar a lo que ocurrió en toda la región. No recuerdo si toda la región paró como paró Colombia durante 7 meses, seguramente Argentina tuvo esa para total. Eso nos llevó a implementar todos los protocolos de bioseguridad que ustedes vieron en un video inicial, de manera muy coordinada con toda la industria aquí en Colombia, pero teníamos una gran preocupación, y esa gran preocupación era, después de estos 7, 8 meses de haber estado con un stop total, cómo volvíamos a reincorporarnos a nuestros trabajos. Aquí, lamentablemente, con esta pandemia, seguramente mucha gente que trabajaba en el lado aire o en el mismo terminal perdió algunos familiares, lamentablemente por esta pandemia, perdió su trabajo, entonces, o estaba con miedo de perder su trabajo. Entonces llegamos a una situación que es bastante compleja, y después de esta cantidad de tiempo, esa conciencia situacional, alerta situacional, cómo estaba para prepararnos para el día 1 de septiembre, que fue el caso de Colombia, donde iniciamos nuestra operación. Nosotros hicimos recurrentes de todo nuestro personal interno, las aerolíneas, las empresas de ground handling, controladores de tránsito aéreo, y toda la industria en general, para poder sacar esta operación en limpio, insisto, después de 7 meses de para, que no es sencillo. Esto no había pasado antes en la industria, en una para tan grande. Quizás el ejemplo más cercano fue el 11 de septiembre, donde tuvimos detención de aviones, pero por un periodo muy corto. Cambió toda la seguridad de los aeropuertos, sin duda. Estos cambios nos llevaron también a que protocolos nuevos en los ingresos del aeropuerto, cómo se iba a comportar el pasajero, cómo iba a ser la primera llegada. Entonces, aquí voy, aquí vamos a tener una exposición ahora de Patricio, que nos va a contar cómo se hace necesario considerar todo este factor humano, y seguramente nos va a dar ejemplos de esta pandemia. Tengo la fortuna de haber conocido a Patricio hace muchos años. Patricio es un investigador de accidentes de aeronaves, instructor de SMS de la OASI, magíster en gestión de personas, director académico del Diplomado de Investigación de Accidentes de la Universidad Andrés Bello, especialista en gestión de factores humanos, que es lo que vamos a hablar, es asesor en prevención de accidentes de SMS de la Autoridad Aeronáutica Chilena, Dirección General de Aeronáutica Civil. Patricio, para mí es un honor tenerte en este webinar. Espero que nos deleites con tu presentación orientada al factor humano. Conozco mucho ese tema. El auditorio virtual es tuyo, autorizado a despegar, y nos vemos al final del webinar. Muchas gracias, Patricio. A ti, Tomás, muchas gracias. Y sí, nostalgia por los recuerdos de hace un montón de años. Y bueno, agradecer tu confianza para haber generado esta magnífica posibilidad de tener un webinar y poder compartir con los amigos que nos acompañan los temas que hoy les vamos a mostrar. Déjenme ordenar un poquito esto. Lo estoy ordenando. Ahí está.
Ahí está. Bueno, algo leíste tú. Normalmente la gente quiere saber quién es usted, de dónde viene. A ver, déjenme. Voy a iniciar mi video. Ahí está. Pienso que ahora sí, alguien que me dé el tips, deberían tener en pantalla esto que está referido al perfil del relator. Sí, Patricio, ¿Será? se está viendo, correcto. Fantástico, eso es lo que quería escuchar. Ya tú lo dijiste todo y en realidad no es la idea aburrir a la gente. Y cosas muy interesantes, tenemos que tener datos para todo. A mí me gusta aprovechar cada instancia para dar un ejemplo. Los amigos no saben que nosotros 20 minutos antes de este webinar ya estábamos conectados y estábamos conversando. Y tú mismo nos hiciste una consulta y dijiste, ustedes que tienen experiencia en los webinars y la gran cantidad de ellos que realizamos, prácticamente un webinar mensual estamos realizando para la comunidad latinoamericana. Entonces tú preguntaste, dijiste, si se inscribieron 411 personas, ¿cuántos van a llegar? Porque teníamos en sala de espera 20 minutos antes a 13 personas. Entonces la respuesta al unísono de José y mía fue el 50% más 10 personas, 15 personas. Y efectivamente, fíjate tú que yo, que me gusta y soy metódico en cuanto a datos, a las 17 con 37 teníamos 223 personas. Es decir, en ese momento hicimos lo que se denomina una predicción. Y esa predicción no fue antojadiza, no fue invocar a los espíritus, sino que estaba referida a aquello que se llama datos. Los datos entonces son fundamentales cuando yo quiero hacer gestión, cuando quiero tener una respuesta, cuando quiero de alguna manera sacar adelante la gestión para tener, como también mencionó José, riesgo controlado. El título del webinar dice la gestión del cambio. Del cambio nos habló estupendamente bien José Castellano, y el factor humano en los aeródromos propiamente tal. Entonces yo me tomé la libertad de hablarles, de querer hablarles a ustedes esto que está relacionado con el factor humano. Y el factor humano hay que tratar de conocerlo, hay que tratar de alguna manera entenderlo, qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Entonces, hace 24 horas, 27 horas atrás, teníamos 311 personas inscritas, las cuales tenían algunas expectativas. Y para mí eso es muy importante. Siempre yo digo, cuando llego a una reunión, de qué se conversa, cuál va a ser el temario, qué es lo que se pretende, cuál es el objetivo. Y las personas que nos están acompañando, 311 de 411 que se inscribieron, es un número perfecto, es tremendamente significativo, estadísticamente, ¿verdad? No admite discusión. Entonces, con eso en mente, yo diría que teníamos que el 40% de las personas que se inscribieron en este webinar querían tener mayor conocimiento, dijeron algunos, quiero saber, dijeron otros, tengo dudas, me gustaría clarificar. Y eso representó prácticamente el 40%. Posteriormente, el 25% colocó como primera inquietud, porque algunos tenían 2, 3 inquietudes, pero yo trabajé con la primera. Decían, ¿qué es la gestión del cambio? ¿Para qué sirve la gestión del cambio? ¿Cómo hacemos gestión del cambio? ¿Qué debería entender? Y otros, derechamente, quiero saber porque no sé sobre gestión del cambio.
Otro 20% derechamente dijo cómo afecta el factor humano, de qué manera la pandemia, de qué manera nosotros al tener que realizar una tarea podemos fracasar, podemos no realizar el rol de la manera que se espera de nosotros. Tuvimos además un 10% que lo único que quería saber era el tema de la pandemia y los efectos en las actividades. Ustedes tienen varias aproximaciones de lo que ha estado ocurriendo, las noticias más o menos, la pérdida de pasajeros, es decir, hay bastante información, pero algunos, el 20%, el 10% pidió hablar de esto. Y un 10% que pidió hablar y un 5% temas varios. Los temas varios que estaban referidos a qué son los componentes, qué son los elementos, qué se entiende por gestión del riesgo, es decir, que querían ellos saber en el fondo qué es un SMS. El temario y cómo se habla del factor humano, me gusta graficar cosas. Yo, por ejemplo, en esta presentación tengo un ayudante que me mira, que me ayuda, que está conmigo, y la gracia que nunca me discute. Yo siempre lo presento a él, no sé si lo están ahí visualizando, pero yo lo presento porque él me acompaña. Él es Patito, y Patito tiene la función, no sé si ven sus ojitos ahí, tiene la función de que yo lo pongo, ¿verdad?, acá en el visor, sin tapar el visor del PC, entonces yo puedo dialogar con él. Entonces una pregunta es, ¿y por qué lo hace así usted? Muy simple, cuando hago docencia, cuando enseño de qué manera transmitir contenido a través de este sistema virtual, por supuesto que siempre me preocupo de tener el contacto ojo a ojo, cara a cara, gesto a gesto, porque eso es lo que le gusta al ser humano. Y ya vamos a ver a qué parte del ser humano le gusta eso. Entonces yo lo miro a él y sé que estoy en contacto visual con ustedes. El temario, un poquito no rígido, porque no me gusta la rigidez, normalmente está relacionado con qué dijo mi primer locutor, mi primer expositor, qué es lo que mencionó Tomás Aragón, algunas cosas que empiezan a salir en el chat. Entonces me gusta tener un poquito de flexibilidad. El factor humano, y cuando digo factor humano siempre me gusta agregar la L. Lo dijo José, dijo no confundir factor humano con factores humanos. Y hay confusión en el sistema mundial. Entonces el factor humano es el L, es el liveware que tiene que hacer las cosas, es el controlador, es el piloto, el mecánico, es el supervisor de plataforma, es el mecánico de línea, es el valijero, los que estamos ahí. Entonces cada uno de ellos es el L. Y por supuesto que nos relacionamos con esto que mencionó José, que es el cambio. Y vamos a ver si nos gusta o no nos gusta. La definición de seguridad operacional, muchos las han visto, muchos la han leído. José nos dio una excelente, ¿verdad?, exposición relacionada con la definición. Pero yo quiero mostrar otra cosa. Tener cuidado con la taxonomía, con el lenguajear, con el lenguaje, con entender, que entendamos lo que estamos diciendo. Y ahí se requiere una simpleza para que no se genere una confusión. ¿Qué pasa con las personas y el cambio? Las relaciones personales, el LL, porque tengo que entender el modelo. El modelo Shell está más vigente que nunca. En el documento 9859, versión 1, 2, 3 y la última, la cuarta. Y por supuesto que también hay referencias de ello en el anexo 19. Por lo tanto, hay que entender el modelo Shell. Si se cae un avión, ¿a quién daño? Y de repente me encuentro con que la gente no lo asocia a decir al modelo Shell, a eso es lo que yo afecto.
¿Y qué parte del modelo? Las personas que pueden sufrir lesiones o perder la vida, la máquina que se puede destruir, que es el hardware, el entorno que se ve conmocionados, están lloviendo piezas de metal desde el cielo que caen a tierra. Entonces, eso es una preocupación y en más de algún país la gente anda mirando hacia arriba para que no le caiga algo. Entonces un entorno se ve conmocionado y no fue un avión, son 2 aviones del mismo modelo que han tenido la dificultad. Las relaciones entre los otros componentes del modelo Shell, lo que tiene que ver con la S, hay gente experta en traducir la S como software, pero eso no dice nada. ¿Qué tiene que ver el software? Eso nunca fue la idea del modelo. Si alguien me dice un letrero, ahí estamos alineados. Bien, digo, ese tipo sabe, ese tipo entiende lo que es el modelo Shell, porque me dijo el letrero. El letrero es información, pero tiene que ser un letrero bonito, un letrero que baile en los aeropuertos. Uno llega y nota que los diseños los hicieron viejos del siglo pasado. Los números los diseñaron viejos del siglo pasado. Entonces, ¿qué es lo que quiere hoy la gente? ¿Cómo logro que una persona vea un letrero? Una persona que está cansada, que está enamorada, que tiene hambre, que tiene frío, que tiene susto, que tiene estrés, que tiene presión operativa, tiene que ver un letrero. No una cosa odiosa que no habla. Los letreros tienen que hablar. ¡Cuidado! Así tienen que ser los letreros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender a observar. ¿Cómo hago la intervención? Intervención quirúrgica. Hay gente que se conforma y dice, sí, hicimos el análisis del contexto y, bueno, pusimos A, B, C, D, varias defensas. Sí, pero ¿por qué las pusiste? ¿Qué impacto quiere? ¿Cuál es el resultado que tú esperas de cada una de las defensas y de todas las defensas juntas? La promoción de la cultura que nos ha pedido OASI. Y la OASI dice, oye, hay que tener una cultura positiva en materia de seguridad operacional, pero hay que entender lo que es una cultura. Una cultura no se estudia. Yo siempre digo, mire, cuando visito los países, cuento un chiste. Si hay algunos que están acá deben haber escuchado mis chistes, y mis chistes si estoy en México, si estoy en Guatemala, cuando me invitan a Venezuela, a los distintos lugares, el chiste es el siguiente. Me encanta estar con ustedes porque ustedes hablan muy divertido. Y la gente se ríe. ¿Quién es el que habla divertido? Y eso es lo que a veces uno no entiende, que la cultura no se estudia, la cultura es como yo soy, cómo me gusta vestirme, cómo reacciono si alguien me dice feo, y tú, ¿dónde la viste? Es mi cultura, es mi respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar o visualizar, mejor dicho, el día de hoy. Los factores humanos y el cambio. La resistencia al cambio. Se sabe que la gente es resistente al cambio. ¿Por qué razón? Porque me da incertidumbre, pues. Si yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera y aparece don José Castellano y dice que hay que hacerla de otra manera porque va a cambiar el sistema, eso genera nerviosismo. La gente pierde el control. Tenía todo controlado, estaba en su zona de confort. Y las personas, el L, se encuentra con que el entorno, el proceso en el que está, en la plataforma, en el puente de embarque, tiene que hacer cosas que no hacía antes. Tiene que tomar temperatura, tiene que lavarse las manos, tiene que imitar al llanero solitario y tenemos que usar tapabocas o mascarilla, como decimos en Chile. Esos son cambios y uno empieza a buscar explicaciones que no me gusta, que no respiro tan bien, que me molesta y busca uno alternativas para que la nariz quede al aire libre sin entender que estoy atacando a otro, que puedo contaminar, que puedo dañar y finalmente matar, porque de eso es lo que se trata. Este virus
para aquellos que creemos que el virus existe. Estadísticamente tienen que haber algunos que no creen que el virus existe y que les gusta que la Tierra es plana y que hay una conspiración mundial y que los Illuminati nos acompañan y un montón de cosas. Entonces hay miedo al engaño, porque eso es el factor humano. El factor humano le gusta las cosas en función de la experiencia que ha vivido. Me dicen el SMS es muy bueno. Entonces siempre pregunto, ¿será verdad? ¿Será verdad que es bueno? Eso lo tengo que demostrar, y lo tengo que demostrar con ejemplo. Tengo que explicar que no solamente sirve para el mundo de la aviación. Cuando el cambio viene impuesto, peor todavía. De ahora en adelante las cosas se hacen de esta manera. La persona perdió libertad. Imagínense para el que estuvo 20 años haciéndolo de determinada manera. Hoy la pandemia nos ha cambiado. Yo tuve que aprender qué cosa a esto, a trabajar con ustedes, tratar de transmitir emoción. ¿Y a través de qué? Pues fundamentalmente a través de este computador, utilizarlo virtual y darle emoción. Mejorar la voz, alzarla, bajarla, moverme, gritar. Tengo algunos elementos que en algún momento los haré sonar y los haré a ustedes pararse, se tirarán al suelo, algo tendremos que inventar. El cambio viene impuesto, entonces la persona siente incomodidad y reacciona, lo que se denomina reactancia del individuo a un proceso cuando le cambiaron las reglas. Entonces, lo que hacía empieza a cambiar. Primera regla que impone el SMS, tengo que identificar peligro. O sea, ya no basta con que haga mi rol de técnico, sino que además tengo que identificar peligro. Y no basta que los identifique, los tengo que notificar. Y ojalá que los métodos de notificación sean amigables, que no haya que usar unas taxonomías que nadie entiende. El cambio demasiado rápido no es bueno, pues. El SMS, fíjense ustedes que tiene 15 años. 15 años. Apareció la primera versión del documento 9859, que es una guía, el 2006. Estamos en el 2021 y han debido de existir o coexistir 4 documentos con modificaciones porque en el camino uno va aprendiendo. ¿Y qué significa ir aprendiendo? Que tengo que hacer mejora continua, esa cosa tan odiosa. Entonces, cuando me cambian el mundo, cuando me cambian el contexto, ¿cómo opero yo? Bajo el estándar. Y es así, y no hay vuelta, y eso tiene que ver con el modelo Shell. Me pueden cambiar el avión, me pueden cambiar un vehículo, me pueden cambiar una plataforma, me pueden cambiar el recorrido por una calle de rodaje, me pueden disminuir la velocidad, aumentar la velocidad. Entonces el L pierde el control, igual como lo van a perder ustedes. Ahora, presten atención. Por el chat quiero las respuestas. 1, 2, 3. Horario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alguien que sepa qué está mostrando el reloj. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comienzan las dificultades. Lo voy a hacer más fácil porque veo que se están rindiendo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos cambiaron el mundo, nos cambiaron el proceso. Entonces, mi rutina, mi manera, mi forma de entender el mundo, que yo la tenía, que estaba en mi zona de confort, que tengo mis roles, que tengo mi Omega, que tengo aquellos relojes, ¿verdad?, que usan los pilotos, nadie sabe para qué, pero la idea es tener relojes grandes, que se justificaron hace 60 años, porque hoy no tiene sentido. ¿Qué pasó?
hubo un cambio. Y el cambio es que el giro me lo cambiaron. Y yo, ¿verdad?, que creo en algunas cosas de carácter esotérico, que he estado en el Himalaya, que he tratado de subir el Everest, por supuesto que creo en cosas y tengo relojes que giran al otro lado porque quiero volver a ser niño. Esa es mi creencia, no lo comenten mucho ustedes, pero a mí no me incomoda ese reloj, y en mi casa no uno, sino que hay 2 relojes de esa característica. Y yo noto el impacto de los amigos cuando llegan y miran, tu reloj, me dice, me desordena, ¿qué es lo que estoy viendo? Oye, saca eso, ¿cómo se te ocurre? Pero yo quiero volver a ser niño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí aparece este mundo nuevo que tenemos que usar los gestores, que tenemos que llevarlo a los aeródromos, que tenemos que usarlo en la plataforma, que tenemos que trabajarlo con los cazadores de peligro, como dicen algunos ciúticos con el team que caza peligros, ¿verdad? Las neurociencias. Y las neurociencias han descubierto cosas mágicas de ese señor, que está escondido en los huesos más duros que tiene el cuerpo humano, porque es el más valioso. Ese es usted. Y está ahí apretujado, y está apretujado porque le falta espacio, y no puede tener más espacio porque si usted es demasiado cabezón, se va a desestabilizar. Entonces el cuerpo también hace gestión de riesgo. Si no hace gestión de riesgo, las cosas no funcionan. Él tiene preferencia, esta masa gris llamada cerebro funciona de cierta manera. Cuando se siente amenazado, acelera el ritmo cardíaco. Ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque lo saqué de su zona de confort. Amenaza, amenaza, cocodrilo en la plataforma, hipopótamo loco en la plataforma. Transpiran las manos, se paran los pelitos, uno palidece porque la sangre se va a las piernas, hay que arrancar, libera hormonas, la adrenalina, el cortisol. La respuesta, o lucho o me voy. Pero ¿qué es lo que es interesante? Cuando uno dice estoy en estrés, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que las funciones cognitivas de ese individuo que tiene un rol que cumplir, donde en un proceso, y ahí tiene una responsabilidad y además tiene una autoridad, desgraciadamente en esas condiciones van a disminuir sus funciones cognitivas. Y no saco nada con darle un consejo. Tranquilícense, no puedo. No sirve. Entonces tengo que trabajar, tengo que capacitar, tengo que alcanzar la cultura para tener una respuesta natural al estímulo enfrentar el contexto operacional del que habló José. El contexto. ¿Y qué es lo que es el contexto? Lo que te rodea, las personas, las máquinas, la del entorno, la información y las personas. Todo ello es el contexto operacional. Está lloviendo, no está lloviendo, estamos todos apurados, estamos enrabiados. Hay un montón de situaciones. Entonces, este es usted, no es la foto. No se engañe. Ese es un envoltorio nomás. Este es usted. Y fíjese que lo tiene dominado, porque esto viene desde hace 1 millón de años. ¿Y qué es lo que viene desde hace 1 millón de años? Que tiene preferencias. Lo básico, el tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído. Hay cosas que le gustan y otras no. Por ejemplo, se aburre de repente. ¿Qué es lo que tengo ahí? La definición de seguridad operacional. Yo de repente llevo a ciertas organizaciones y veo esta inmundicia. Porque no hay concepto de neurociencia. Esto es lo que le gusta al cerebro. Esto es lo que le gusta. O sea, ¿qué es lo que le gusta? Los colores. ¿Qué es lo que le gusta? La sorpresa, porque es curioso. Es intruso. No usted. No es usted. Es él.
que tiene mucho, cómo está la cosa, y cada cierto tiempo hace un barrido. ¿Cómo estamos? Ah, como todos los días, turmamos. Y por eso que le da sueño de repente. Pero a nadie le da sueño cuando sabe que lo vienen a matar. ¿Y por qué no le da sueño cuando lo vienen a matar? Porque él, para la principal función que está, es para sobrevivir. Nada de para pensar, para soñar, para crear, para ser mejor. No, 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 señor. Sobrevivir. Esa es la función principal. Y él por eso que está atento. Y cuando aparece una vaca púrpura, cuando aparece una oveja amarilla, cuando tenemos un caballo naranja, él mira y usted no lo puede evitar. No puede no ver un caballo naranja. Todos lo vemos. Y esto es lo que conoce el marketing. Y entonces uno siempre dice, y en esta empresa hay alguien de marketing, hay alguien de publicidad, habrá un filósofo. ¿Y para qué lo quiere? Es que quiero construir un letrero. ¿Cómo? ¿Y usted necesita eso? Sí, porque ellos conocen la mente, ellos conocen la conducta, ellos saben cómo la gente va a ver. No ellos, el cerebro se va a ver obligado, tengo que mirarlo. Por eso que la Coca-Cola, siempre hablamos con José de la Coca-Cola, capaz José que no nos quiera la Coca-Cola, porque Coca-Cola está atento, dice, ¿qué quiere la gente? Oye, no quiere azúcar, Coca-Cola sin azúcar. ¿Qué es lo que quiere la gente? Coca-Cola blanca, Coca-Cola blanca. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere en lata. Y ahí van y están haciendo estudios, mirando. Y cuando la gente tiene sed, ¿en qué tiene que pensar? Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Entonces, ¿cómo lo consigo? Messi, cuando termine el partido, que esté tomando, ¿qué cosa? Coca-Cola. Oye, ¿y Cristiano Ronaldo qué tiene que tomar? Coca-Cola. Los ganadores, ¿qué es lo que tienen que tomar? Coca-Cola. Entonces la gente adquiere una cultura sin querer queriendo que cuando yo tengo sed tengo que tomar Coca-Cola. Y por eso que son una de las empresas más exitosas del mundo. ¿Y cómo voy a controlar entonces? ¿Cómo genero defensas? ¿Cómo protejo? Tenemos, ¿verdad?, ese acrónimo que es 3. Para ironizar, yo digo, ¿cuántas hay aquí? 3. Pongo los 5 dedos. Tecnología, un letrero es tecnología. Por supuesto que un radar también es tecnología. El reglamento, el procedimiento, la norma, al salir cierre la puerta. ¿Qué es lo que es eso? Un reglamento. ¿Cuál es la tecnología? Ese letrero que dice al salir cierre la puerta. ¿Qué es lo que tengo que supervisar? Si entraron 100 individuos, ojalá 99 hayan cerrado la puerta. ¿Y quién no la cerró? Bueno, un tipo que era chiquitito, que no alcanzaba a ver el letrero y que a lo mejor entró corriendo. ¿Y qué es lo que tengo que entender? Que el letrero, ¿verdad?, tiene que estar a una altura, y si no voy a usar 2 letreros para el grandote y para el chiquitito. El entrenamiento, el estándar que voy a aplicar, el estándar, una empresa certificada, otra no está certificada, un aeródromo visual, un aeródromo instrumental, el estándar, un curso estandarizado, la capacitación de la gestión del riesgo, OASI con el curso, ¿verdad?, que crearon y dispararon al sistema aeronáutico, es un estándar para toda la comunidad, es una guía de la cual tenemos que trabajar, tenemos que utilizar. Y ello nos lleva a la supervisión. ¿Y qué son las defensas? Barreras, escudos, mitigación, controles, el tratamiento que vamos a dar. Y ese tratamiento, ¿de qué trata? De enfrentarse a las amenazas y los peligros, más que para eliminarlos, para tener el riesgo bajo control, porque en caso contrario, esas amenazas o peligros atacan a Shell. Eso es lo que hay que entender, y eso es lo que no hay claridad. Por eso es que se requiere una capacitación diferente, para no tener que dar explicaciones a la comunidad nacional, a la comunidad internacional, los acrónimos.
en un accidente reacciona el mundo político. Vean lo que pasó con Boeing y su 737, con el problema de software. El Congreso de los Estados Unidos, la intervención del presidente de los Estados Unidos, toda la problemática social, todo el cuestionamiento a lo tecnológico, la pérdida económica, las demandas, los temas ambientales relacionados con el fracaso en el diseño de un avión que era la solución para los próximos 10 años. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Ese pastel, como le denomino yo, exige respuestas a los controles de riesgo. ¿Qué pasó con la tecnología? ¿Qué pasó con la educación? ¿Por qué no le dijeron a un piloto que cuando el avión hacía algo que no correspondía, yo lo que tengo que hacer es decirle chao y desconecto el sistema? Bueno, alguien tiene que rendir cuenta. La rendición de cuentas de Boeing fue lastimera, me dio una pena increíble. Ver al Congreso de los Estados Unidos decir que esa empresa tenía una cultura del ocultamiento. Cito textual. No son palabras mías, no digan el relator dijo. Yo no digo nada, yo repito lo que dijo el Congreso americano. Entonces nosotros tenemos que tener eso para poder mejorar, entender este marco LSMS, que desde el 2006 está igualito. Igual, el 2000, ¿qué cambiaron? A ver, el 2018, la última versión, gestión del riesgo, bueno, agregaron operacional, observación, aquí es un cambio, no sé si lo ven, observación, en el anterior decía monitoreo. Compromiso de la dirección, quitaron responsabilidad. El resto es lo mismo, es igual. Y lo puse en rojo porque son los dos elementos fundamentales. También hay que entenderlo. Son 4 componentes. Con José decimos cuál es el corazón del sistema, del SMS. Y quien no responde gestión del riesgo no puede salir bien, no puede aprobar porque no entiende culturalmente de qué es lo que estamos hablando. Y eso conlleva la identificación de peligro, entender las 3. Siempre hay defensas, podrán ser débiles y yo tengo que analizarlas para saber si mi producto, si mi servicio que estoy dando no se va a ver afectado. Y a eso incluye el observar a mi factor humano. ¿Qué pasa con mi factor humano? El aseguramiento del que nos habló José. Entonces él dice aseguramiento de la seguridad operacional. Y yo que soy un poco hereje de lo cambio, digo aseguramiento de la eficacia de los controles de riesgo. Eso es. Pero la gente no lo entiende y a veces individuos que tienen que hacer la gestión en las empresas no lo tienen claro. La promoción, ¿qué es lo que busca? Un resultado que se transforme en ¿qué? En una cultura. No es el curso por el curso. Sí, tengo a toda la gente con el taller X. ¿Y para qué? Bueno, es que la normativa lo exige. No. Si estos son cambios culturales, tiene que ver con la respuesta, con la nueva forma que se relaciona el LL, el factor humano. La rendición de cuentas, el ejecutivo. ¿Quién es el ejecutivo? Ese ejecutivo recibió capacitación, el ejecutivo de seguridad operacional entiende lo que tiene que hacer y qué está pasando con el gestor. Promocionan efectivamente lo que es el corazón del sistema, andan vociferando por distintos lugares, utilizan TikTok. Sorprendo a un gestor de seguridad que no tiene TikTok, que le gusta enviar oficios. Pero ¿a quién le gusta leer un oficio? Entonces el mundo cambió y el problema es que tenemos mucha gente con alma del siglo XX. La mala noticia es que estamos en el siglo XXI y eso requiere una taxonomía distinta, que nos comprendamos toda la región CARSAM,
el peligro, la consecuencia, el riesgo. Este material ustedes lo van a tener, los que lo pidan, entiendo, se les va a enviar. ¿Y qué es lo que busca fundamentalmente? Que ustedes y su gente, todos los LL de factores humanos, porque no confundirse, factores humanos involucra aquellos elementos que afectan el desempeño, la información, la S, la H, la maquinaria, el avión, el carrito, la E que tiene que ver con el entorno, el clima organizacional, la L mía, yo, y la L los otros. Tenemos que convertirnos, como decimos con José, en cazadores de peligro. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Ahí está. Ahí están las defensas. Se detectó un peligro, se detectó una amenaza. ¿Qué es lo que se detectó? Que este caballero o que muchos caballeros no orinan como corresponde dentro, ¿verdad?, del receptáculo y salpican, ensucian, y eso es muy molesto. El tipo no entendió la instrucción, pero fíjense, neurociencias. ¿Por qué los varones no salpican cuando hay una mosca adentro del lavadero? ¿Por qué los varones no salpican este urinario cuando coloco una arañita ahí dentro del urinario? ¿Qué pasará en la mente? Porque el individuo no le puse ningún letrero. Esta foto es real. ¿Dónde está? En muchos salones VIP de los aeropuertos. Y yo, que soy intruso, interrogo a la gente que hace el aseo. Y le digo, a contar de colocar estos bichitos, ¿qué ha notado usted? Que ya no tengo que limpiar, me dicen, cada 20 minutos, sino que cada 2 horas. Y no hay ningún letrero que diga su cultura, orine dentro, tenga cuidado, nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy trabajando? Estoy trabajando la mente, estoy utilizando los conceptos de neurociencia. Neurociencias, miren un NOTAM. Entonces me dicen a mí, no, si los pilotos y el personal aeronáutico tiene que saber leer NOTAM. Pregunto yo, ¿han hecho la encuesta si a la gente le gusta leer esto que está aquí? Si hay una pista con el umbral desplazado, ¿qué le gustará a un piloto? ¿Qué le gustará a un controlador? ¿Qué le gustará a los operadores que le digan? ¿Que le manden una clave? Llevo 10 años, voy a los 11 ya, luchando para cambiar el NOTAM. Que sea en texto claro, y no quiero letras, quiero un video. Quiero fotos, porque eso es lo que le gusta al millennials, eso es lo que le gusta al individuo del siglo XXI, pero los viejos del siglo XX no lo entienden. Afortunadamente el jefe de la FAA me dio una manito. Y él, hablando justamente de un problema que ocurrió en Estados Unidos, dijo lo siguiente: los NOTAM, tal como están escritos, son una basura. Él fue más enérgico que yo. Y peor aún, el cambio. ¿Por qué se llaman NOTAM? ¿Por qué esa discriminación? Noticias para los machos. ¿Por qué? Si hoy hay personal femenino trabajando en los aeropuertos, en el sistema aeronáutico. Esa es una campaña, ahí estoy pidiéndole ayuda a todas las mujeres del sistema aeronáutico, me adoran, lo cual me tiene muy contento, por cierto. Entonces, el cambio, ustedes tienen que observar, cambió el mundo. Antes nadie se preocupaba si decía los hombres, pero hay cambios. Tengo que hoy ser inclusivo. No, es que a mí no me gusta, a mí no me van a convencer, te vas a tener que ir. O te subes o te quedas. Entonces, el cambio afecta. Entonces, este factor humano que pertenece al mundo operacional tiene que dominar los factores técnicos, tiene que dominar los factores humanos.
¿Por qué? Porque el factor humano es complejo. Los factores organizacionales, hay organizaciones que promueven el accidente y lo promueven sin querer queriendo, porque no han detectado el tipo de observador que somos. ¿Cómo nos afecta el cambio? Este mismo COVID, ¿de qué manera nos afectó? ¿Qué significa ver un aeropuerto sin pasajeros? Entonces, hay actitudes negativas, hay otras que son positivas, que las que queremos estimular, pero no depende de un mensaje. Dice, como estuvimos en un webinar, habló muy bonito don José Castellano y algo le entendimos al señor Patricio Cancino, entonces estamos listos. No, 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 no están listos. Están en peligro. ¿Por qué? Porque hay que capacitarse. Tenemos que entender lo que significa el cuerpo, lo que significa la emoción, lo que significa el lenguaje. Hablamos con el cuerpo, actuamos según el cuerpo. Si nos duele algo, si nos molesta, si nos obligan, ¿verdad?, a ciertos cambios. Y eso hay que hacerlo. Por eso es que tenemos que capacitarnos, tenemos que vivir un taller para que nos muestre la realidad que no hemos podido nosotros observar haciendo la distinción que corresponde en el modelo Shell. ¿Cómo nos afectan las noticias? Usted no se da cuenta. El que nos digan que la aviación está al 80%, que hay cesantía, que los pasajeros no se quieren subir y que de repente uno dice, no, si en los aviones el aire es maravilloso, pero estoy viendo que cierran frontera, estoy viendo que en el aeropuerto me toman la temperatura, un montón de cosas. Entonces la gente dice, mejor me quedo en casa. Hay lugares bonitos en todos los países. ¿Para qué me voy a arriesgar? Y ese es un atentado contra las empresas. Y eso ha generado cesantía, ¿dónde? En el personal aeronáutico. Entonces el factor humano, o al observar la realidad, va a depender mucho en qué condición se encuentra. Y hoy, lamentablemente, no estamos contentos. Hay deudas. ¿Por qué hay deudas? Porque tengo menos ingresos. Si tengo menos ingresos, el dinero para mí es sagrado, es lo más maravilloso que hay. El dinero compra felicidad. Por eso que hay que aprender a hablar. A una persona que no tiene para comer, regálele usted dinero y va a ver si se pone triste o contento. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a dominar, a trabajar, saber dónde están los peligros. Ahí están. Están en los procesos. Cada proceso tengo que tenerlo bajo control. Hay muchos procesos y es la gente en el día a día la que tiene que manejar el riesgo. Los gestores de escritorio trabajan lo macro, pero la gente va a estar solita trabajando y tiene que tomar decisiones. El control del día a día no lo llevan los gestores. Lo lleva el personal aeronáutico, aquel que va con mercadería, aquel que lleva las valijas, el controlador, el que se acerca, ¿verdad?, con el puente de embarque para poder unir el avión y la gente salga por el tubo. Ese individuo es el que hace la gestión del riesgo diario, controlando amenazas, controlando errores, estados no deseados. Ese es el modelo TEM, que llegó para quedarse al personal y que no están cumpliendo las autoridades aeronáuticas, José. El José no lo dijo, no lo están cumpliendo en toda la región. Para entregar una licencia usted tiene que tener demostradamente habilidades TEM, que sabe lo que es la amenaza, sabe lo que es el error y sabe cómo gestionarla. Está exigido en el anexo 1. Y el anexo 1 lo tienen todos los países. ¿Cómo esto afecta el factor humano? Ay, me está dando rabia, pero ya se me va a pasar, discúlpenme, me voy a tratar de controlar. El contexto, las competencias nuevas ante lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo llenamos este cuadro? Porque este cuadro fundamentalmente, ¿qué nos dice? El saber. ¿Quién no conoce su rol? Hay personas que son mecánicos hace 20 años, otros que están en plataforma hace 15, saben lo que tienen que hacer.
Y si están ya hace 15 años, tienen la habilidad. ¿Y por qué podrían hacerlo mal? La pandemia, la preocupación, la cesantía, las deudas, el saber de la inestabilidad. De repente uno dice, oye, ¿y cuántos millones de pasajeros tienen? Tenemos, estoy inventando, 11 millones de pasajeros. Y lo normal, ¿cuánto era? Bueno, eran 30. Entonces no estamos bien. No, es que el año pasado estuvimos mal, estuvimos 5 millones nomás o lo que sea. Tenemos que identificar entonces correctamente en esta nueva competencia lo que implica saber, lo que implica la gestión del riesgo y lo que implican los factores humanos. Factores técnicos en plataforma, ahí está todo, la relación. Gente con mascarilla, personas con maquinaria, tiene que haber interacción, hay movimiento, hay inquietudes, hay que relacionarse, están los factores organizacionales, la calidad del SMS. Por eso que con José tenemos, ¿verdad? Este modelo es un modelo que al mirarlo queremos que vean movimiento. Así es como mostramos nosotros hoy factores humanos. No me detengo en las definiciones, porque sencillamente este material lo van a tener ustedes y ahí pueden revisarlo y si tienen alguna duda, preguntar. La prescripción, ¿qué es lo que es? La disposición, use mascarilla, mantenga distancia social, lávese las manos, pase los pies por una alfombra con ciertos líquidos. Y la pregunta es, ¿cuál es el desempeño de esas defensas? Y nos encontramos con personas que no usan la mascarilla, que la usan de modo eficiente. Y esto que ustedes están observando en tierra también se ve en los aviones. Por lo tanto, ¿cómo aseguro el control del riesgo? Son tareas complejas que requieren este loop. Esto es lo que hay que aprender, el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Y eso, la única manera de hacerlo es comprendiendo que hay defensas que yo tengo que estar vigilando, tengo que estar mejorando y tener claramente las diferenciaciones. Lo que pasó y lo que podría pasar. Lo que pasó, eso requiere investigación, no se requiere mucha sabiduría. Porque cuando pasa algo, los peligros levantan la mano. Aquí estoy, dicen así los peligros. Yo fui factor contribuyente. Sin embargo, el proceso se complica cuando quiero ser proactivo. Y ahí es donde está la gestión del riesgo, ahí donde está el corazón del SMS. Por eso es que yo necesito, por un lado, gestores que investiguen eventos de baja monta, pequeñitos, sustos, pequeñas pérdidas, pequeños derroches, pero también yo tengo que entender que tengo que imaginar lo que podría pasar en un proceso si mi factor humano está enamorado, endeudado, cansado, enojado, asustado con el tema de la pandemia. Y ahí está la fábrica. Y el desafío es ese para poder enfrentar este cambio que no tenemos claridad cuando termina. Algunos optimistas dijeron, no, el primer semestre del 2021 estamos listos. Y ya nadie está diciendo eso. El desafío, entonces, para enfrentar el cambio es que usted tiene que tener competencias nuevas. No les sirven las del siglo pasado. Necesitan un complemento nuevo que se refiere a la realidad del siglo XXI. Por eso es que es tan importante la capacitación. Por eso es que es tan importante que esta capacitación impacte en la cultura, en la respuesta que usted va a tener para poder gestionar el riesgo, poder contestar, como dice Oasi, ¿qué puede salir mal? Entonces yo tengo que imaginar el evento. Y imaginando eventos yo puedo detectar los peligros. Cuando yo imagino un evento, los peligros vuelven a levantar la mano. Aquí estoy, pero tiene que imaginar el evento. Y ahí usted asocia las consecuencias, establece las defensas y el tema de la probabilidad
y la severidad. La fábrica de soluciones está en el hombre, está en el factor humano. No podemos dejarlo de lado, tenemos que prestarle atención. Los gestores necesitamos hacer una tarea especial, pero eso no depende de buena voluntad, depende de que tengamos la competencia, que nos hayan entrenado para atender a ese factor humano. Tenemos que tener un lenguaje, un lenguajear diferente. Es lo que yo he denominado por ahí en mis talleres el coaching operacional para los procesos del personal aeronáutico. Es la única manera de que podamos promocionar correctamente esta cultura. Sin ello, se nos va a equivocar nuestro personal, nuestro mecánico, nuestro controlador, nuestro piloto. ¿Ha ocurrido? Ya ocurrió. ¿Con qué nos encontramos en el primer accidente? Tenemos un webinar que ustedes lo pueden ver, tenemos la grabación pertinente, donde un avión de Pakistan Airlines, un Airbus 320 estupendo, la tripulación venía hablando de la pandemia, preocupado por la pandemia. Los controladores estaban hablando de la pandemia. Resultado, 100 y tantas personas fallecidas. Entonces, recomendaciones, no mías, porque a mí me gusta trabajar con muchos profesionales que hacen el aporte, aislarse de las noticias negativas, estimulemos parte del día con que estamos bien, con que estamos mejor, con que la solución ya viene, escuchar música, no estar contando. Hay gente que lleva en una libreta la cantidad de muertos que hay en el país. No tiene sentido ensuciarse de esa manera. ¿Por qué? Porque los factores que afectan al ser humano, al L, están en la información, en la S. Entonces, yo quería llevarlos a eso, quería llevarlos a que entiendan que hoy tienen que tener una escala musical que los proteja: do, re, mi, fa, sol, do, la documentación, re, los recursos con los que puedo contar, mi rol en un proceso, mi rol en términos de mi responsabilidad, en términos de mi autoridad. Cómo fabrico, do, re, mi, fa, la fabricación de mi producto o servicio. Nos necesitamos, hoy en día no basta con hablar de que el factor humano es importante. ¿Cómo damos soluciones a las no conformidades? ¿Qué pasa con las acciones correctivas? ¿De qué calidad son? Pero a mí me gustan las acciones preventivas y por supuesto que la mejora continua. Si eso lo logramos, no nos van a robar el queso. Muchas gracias. Eso quería presentarles. Espero no haberlos lateado demasiado y haber sido medianamente claro en el mensaje. Muchas gracias, Patricio, por esta presentación. Estamos viviendo acá en Colombia ya las 16:53 horas. Hay países que nos están viendo que ya están del orden del viviendo más tarde, o sea, están después de las 7, 8 de la noche. Me imagino el caso de ustedes. Y por el tiempo, tenemos unas preguntas aquí que las vamos a contestar a los correos respectivos, pero no me queda más, Patricio y José, que agradecerles la dedicación. Creo que como conclusión final, el factor humano, la persona, es la importante en todos estos procesos. Eso tenemos que tenerlo muy en conciencia y aplicarlo. Seguramente a todos nuestros televidentes, como digo yo, les va a quedar un muy buen aprendizaje. Esto de actualizarse en pandemia ha sido sumamente importante. Seguiremos con este tipo de eventos. José, no sé si tienes 2 minutos, 1 minuto para despedirte muy rápido, porque ya estamos sobre el tiempo. No, solamente me queda agradecer a todos los participantes. Como tú muy bien dijiste, Tomás, desde el mes de marzo del año pasado hemos venido haciendo una serie de actividades, eventos, webinars, para poder contribuir. Estamos en una situación complicadísima. Nunca me había pasado algo igual. Y es el momento de colaborar, de participar, de formar equipos, de
poder entre todos salir adelante. Y esa es una de las razones por las cuales le hemos metido mucho tiempo en generar una página web que es de QSL Consulta Online, donde están todos los videos, todos los webinars, todo esto está a disposición de los participantes para poder, obviamente, colaborar con nuestra industria que está tan afectada. Adicionalmente, lo que hemos desarrollado en la plataforma QSL eWeb, lo mismo. Hemos aprendido de muchos años de utilizar softwares tremendamente complejos y muy buenos para gestionar nuestros sistemas de gestión, pero muchas empresas no tienen la capacidad económica para poder comprar ese tipo de aplicaciones. Entonces, generamos una aplicación que sea muy fácil de usar, totalmente basada en la metodología que tenemos, que la hemos venido aplicando ya desde hace más de 30 años y la vamos mejorando día a día, y que sea alcanzable para las empresas, especialmente para las empresas pequeñas que están siendo afectadas, muy afectadas por esta situación. Muchas gracias, José, muchas gracias. Te reitero nuestro agradecimiento. Patricio, unas palabras muy cortas para despedirte. Patricio está... Unas palabras muy cortas, Patricio, para despedirte. Estás con el micrófono apagado hoy. Ahora sí. Agradecer vuestra invitación y la gran cantidad de personas que confiaron en esto, no nos conocían, y ofrecerles permanentemente el apoyo a través de QSL para vuestras necesidades. Y tú lo dijiste, tenemos que cuidar al factor humano, pero cuidarlo de un modo en el cual tenemos que hacer acciones concretas. Ya no basta con el hablar y tener palabras de buena crianza, sino que tenemos que demostrarlo en acciones concretas que impacten la cultura de ese factor humano. Así que muchas gracias, Tomás. Un abrazo desde la distancia y espero que nos sigamos viendo en este lindo tipo de actividades. No, muchas gracias a ustedes dos. Finalmente quiero aprovechar de agradecer a la gente de QSL, Snyder Sepúlveda, que usted no lo ven acá, pero que él ha estado detrás de nosotros apoyándonos con todo este tema de tecnología. Obviamente a nuestra directora de Seguridad Operacional, Isleni Posada, que también detrás de cámaras ha estado apoyando en todo este tema. A nuestra directora de Comunicaciones, Gigliola Valero, que también hizo todo el soporte de hacer toda esta comunicación para que todos ustedes se conecten. Obviamente a Patricio y a José. Y como Aeropuerto El Dorado estamos muy contentos de la recepción que tuvimos hoy día. Seguiremos haciendo esta cosa, este primer webinar que hacemos internacional, para poder generar esta confianza, generar capacitaciones, generar entrenamiento. Hay temas que son muy técnicos, obviamente, pero la gente que está en este webinar es gente técnica y sé que nos está entendiendo en todo el vocabulario que han hablado nuestros dos expositores. No puedo dejar de invitar a todos a seguir cuidándonos en el sentido de nuestro uso de tapabocas, de nuestro distanciamiento físico, porque esta pandemia la vamos a superar una vez lleguen las vacunas. El lavado de manos es súper importante. Muchas gracias a todos los que se conectaron a este webinar internacional y los voy a dejar con este video que en el Aeropuerto El Dorado lo puedes ver. Muchas gracias. Buenas tardes. El coronavirus es invisible. El Dorado, no. Lo puedes ver centímetro a centímetro. En los protocolos de bioseguridad, las cámaras térmicas, las barreras de protección. Lo puedes ver ayudando a que los vuelos humanitarios lleven a colombianos y viajeros de otros países a sus casas. Lo puedes ver en los miles de toneladas de equipos e insumos médicos que recibe para todo el país. Lo puedes ver en los elementos de protección de las personas que te cuidan y en los de las que cuidan la seguridad de nuestro país y nuestros recursos. Lo puedes ver en todos los que pronto volverán a llevarte por Colombia y el mundo. Un mundo que ya no es el mismo. Por eso nos reinventamos. Trabajando juntos, unidos, con rigurosidad, preparándonos para estar a la altura de los mejores y seguir siendo el orgullo de todos los colombianos. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver.
Vigilado Supertransporte.